mandamos un saludo a todos los del canal, que nos acompañan semana a semana, los de la radio que nos están escuchando, no nos ven, pero nos escuchan. A todos ustedes un cordial saludo de parte de esta amada congregación. Voy a pedirles esta mañana que abran sus Biblias en Mateo capítulo 24 y vamos a leer ahí unos pocos versículos que son muy interesantes. Capítulo 24 y en Mateo, y vayan por favor hasta el verso 44. Mateo 24, versos 44 al 51. Son unos pocos versos, pero vamos a ver algo. Por tanto, verso 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis o pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, una vez más, al abrir tu palabra, pedimos que la bendigas a nuestro bien y que nos hables al corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antiguamente yo veía películas de cowboy y se solía mostrar en las películas de cowboy, no sé, ¿no? Dicen que no es cierto, que nunca se suscitaba esto, los expertos y los historiadores, de los duelos, donde se paraban pistola a pistola, ¿no? Algunos los ponían a 100 metros, yo no sé cómo se puede apuntar a 100 metros, yo no veo ni a 20 metros, y se la daban en la frente, ¿no? En el lugar justo, otros un poco más cerca, pero siempre el duelo, ¿no? Y se encontraban a la hora señalada. Te espero a las 10 de la mañana. Y ahí estaban los dos. Y se volaba la cabeza. Y bueno, después los chicos salíamos de pistoleros a la calle, ¿no? A jugar a los pistoleros. Cosa rara, de la niñez. Bueno, no voy a hablar de pistoleros, pero voy a hablar de la hora señalada. La verdad es que muchos entramos en esta etapa del año en que nos preparamos para recibir la Navidad, ¿no es cierto? Estamos desesperados. Empieza el corre-corre, la paranoia colectiva en torno a estas a fiestas. Y nos preparamos para hacer de esa celebración algo inolvidable, francamente. Ahí invertimos esfuerzos, invertimos dinero, invertimos tiempo, compramos cosas y adornos, hacemos planes para las comidas en casas. Eso es lo que estamos haciendo. Yo no, porque yo la verdad que de comida, qué sé yo, soy experto en comer. Yo soy el catador en la familia. Pero entonces mi señora con las chicas son las que se encargan de armar todo el menú y piensa, yo le pregunto, ¿qué vamos a comer? A veces me dicen, no te metas, lo que hay. Así que, pero ellas son los expertos en el arte culinario y entonces tratamos de ver si sacamos el mejor partido para hacer de las fiestas de Navidad algo muy especial. Y el secreto entonces de una Navidad memorable es preparación, ¿o no? Una Navidad en donde no se han preparado, no pasa nada, Es todo improvisado, no sale muy bien la cosa. Pero si queremos una Navidad de éxito inolvidable, preparación.
Así que la gente en Toronto y en todas partes del mundo, a lo menos en estas regiones, en este lado del mundo, nos estamos preparando para la Navidad. Me pregunto yo una cosa, ¿nos estamos preparando para el Día del Señor? Supongamos por un momento, hermanos, que tenemos una hora más de vida. Vamos a especular un poco. Desde este momento comienza el reloj y solamente nos queda una hora. Una sola hora. Vale decir que para prácticamente el final del mensaje y que nos levantamos a saludarnos, ya estamos tocando el límite, ya estamos llegando al final de nuestra existencia. Puede ser, qué sé yo, por algún tipo de cataclismo, ¿no? Que cae un pedazo de piedra del espacio y cae acá, Dios no quiera, pero estoy especulando, ¿no? De que sucede eso. Usted en este momento está viviendo su última hora de vida. ¿De qué manera se está preparando o se prepararía usted para vivir esos últimos 60 minutos que le quedan de vida en este mundo, en este plano de existencia? Cuando Jesús predicó este sermón, fue para llamarnos, en líneas generales, a que nos preparemos. Porque según sus palabras, ahí en el verso 44, dice, el Hijo del Hombre vendrá. No es una posibilidad, es un hecho. Dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Mateo, que eventualmente decidió escribir este evangelio, porque no perdamos de vista que es Mateo y que agarró toda esta información, hizo un compendio de todo lo que el Señor hizo y dijo, y entonces escribió el evangelio. Y lo hizo al escribir ese evangelio con el fin de que nosotros ahora, los lectores, tomemos nota de las advertencias estas de Jesús. O sea que, a ver, desde el plano de vista histórico, Jesús habló estas palabras a la gente, la audiencia, entre ellos los discípulos. Pero entonces después que Jesús terminó de predicar, dio la vida en la cruz, ascendió al Padre, Mateo se sentó y tomó estas palabras para hablarnos a nosotros. Es decir, hablar, a ver, en términos históricos a sus compatriotas en aquel entonces, pero luego por preservación, estas escrituras nos llegan a nosotros para extender esa advertencia de Jesús a que estemos preparados. Y quiero que tomen nota ustedes de la garantización de ese hecho cuando dice allí, vendrá. Y luego se vuelve a repetir eso en el versículo 50, en la primera parte donde dice otra vez, vendrá el Señor, cuando ya Jesús entra en el ejemplo, ¿no? Que va a utilizar para expresar esta idea. Así que 2 veces aparece ese llamado, vendrá. La primera es la declaración de Jesús en el verso 44 y luego otra vez se inserta la idea con el ejemplo mismo que el Señor Jesucristo va a insertar. Dime una cosa, hermano, ¿estamos todos preparados para ese evento? Y yo sé que a veces la iglesia salta y dice amén, amén, ¿no? No, pero el amén, ahí sobra el amén. Es una pregunta reflexiva. ¿Estoy yo preparado y preparado debidamente para esto que dice el Señor Jesucristo en este pasaje bíblico? Para recibir el momento específico de esa venida del Señor. ¿Estamos preparados? Estamos preparados a lo mejor para la Navidad. Pero la Navidad la celebramos porque apunta eventualmente a este evento que es el importante. A veces le damos más importancia a la Navidad que al evento de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué tal si viene la noche de Buena, por ejemplo? Jesús por nosotros. ¿Estás preparado? Por ahí tienes preparado el árbol de Navidad y una buena comida. Pero no es eso lo que el Señor Jesucristo está indicando en este pasaje bíblico. Es interesante y un poco informador cuando agarramos y nos damos un paso hacia atrás de este relato que acabo de leer y miramos un poco el asunto más contextualmente. Comienza a tomar un matiz lo que acabo de leer
que llama poderosamente la atención y nos ayuda a encajar mejor lo que quiso Mateo decirnos a nosotros al unir una serie de cosas, incidentes y cosas que dijo Jesús en estos últimos capítulos del Evangelio de Mateo. Si ustedes se van un poquito para atrás, fíjense en cómo el Espíritu de Revelación organizó las ideas. En el capítulo 21, por favor, miren un rato, vamos a elaborar un poco en esto. Esto es contexto y van a ver por qué es importante. En el capítulo 21, verso 12, se nos describe a Jesús viniendo al templo. ¿Lo ven? Entró Jesús en el templo de Dios. O sea que se nos describe a Jesús entrando al templo. Y allí se va a suscitar un serio incidente. Jesús lo que va a hacer es desbaratar por completo la mercantilización de la religión. Los escribas y fariseos agarraron las cosas para la chacota, ¿no? Se pusieron a hacer un negocio con la religión. Tenían todo un mercado en el templo. Y Jesús entró y cuando vio eso y cómo se desvirtuó la religión, ahí se armó. Y entonces Jesús dice que dio vuelta a las mesas de todos los negocios que habían puesto, hizo azotes de cuerda, qué sé yo. Bueno, se armó un problema bárbaro. Yo me imagino el escándalo, la gente gritando, corriendo de aquí para allá, los animales corriendo, las ovejas balando, todo un relajo ese lugar, ¿no? Bueno, el Señor lo que hizo es una purga del mercado que se estaba haciendo con las cosas espirituales. Acá podríamos parar y hacer todo un sermón con esto, porque parece mentira como no aprendemos nada de las historias. Hoy día, a fin de cabo, eso es lo que sucede con la iglesia. Lo que hacemos es abrir un mercado para comerciar con las almas. Eso lo he dicho muchas veces. Pero bueno, eso es lo que tenemos en ese incidente. Entró Jesús y purgó la iglesia del mercantilismo. En el capítulo 21, verso 23, dice otra vez, síganme con sus Biblias, a ver dónde estoy acá, capítulo 21, verso 23, cuando vino al templo otra vez, ¿lo ven eso? En la primera parte que leímos, verso 12, entró Jesús al templo. Ahora volvió otra vez al templo. Después de un día de descanso, ahí se inserta la maldición de la higuera estéril, todo un tema. Pero entonces allí comienza una tremenda discusión muy agitada de Jesús, o yo diría los religiosos, más bien, con Jesús, no al revés, en donde se cuestionaba la autoridad del maestro. Jesús hizo una limpieza de la negociación que se hacía en ese lugar, en el templo, y ahora entra Jesús y lo asaltan prácticamente y lo que hacen es cuestionar su autoridad. Y claro, las respuestas que va a dar Jesús son impresionantes, devastadoras contra estos señores. Tal es así que nos dice Mateo en el versículo 46 el efecto que produjo la reacción de Jesús a estos religiosos que cuestionaban su autoridad. Dice que empezaron a buscar cómo echarle mano, se quedaron quietos porque tenían miedo de la chusma que, como tenían apreciación por Jesús, se les tira encima y terminen haciendo un lío, ¿no? Dándoles una buena paliza a los que formaban el clero de la nación. Así que esa es más o menos la dinámica como van las cosas. Cuando vamos al capítulo 22, versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo prenderle en palabra alguna. Es decir, empezaron a hacer un concilio ahora, viendo que este hombre, carpintero, es una amenaza, y trataron de ver si lo podían pescar en asuntos de semántica. Es decir, a ver si lo agarramos con alguna palabra con tal de tener algún punto de referencia para acusarlo y terminar matándolo, porque ese era el gol de esta gente, sacárselo de encima, cerrar sus labios, que la gente ya no lo siga y de esa manera entonces continuar con el status quo, el negocio ese que tenían en el templo, siendo ellos las autoridades religiosas y políticas también de la nación, a fin de cuentas porque ellos gobernaban los religiosos en la nación, y en fin, hacer lo que se les daba la real gana con las cosas de Dios. Entonces acá estos señores confabulan para ver cómo podían pescar a Jesús con alguna palabra desubicada. En el verso 46, sin embargo, dice, nadie le podía responder palabra.
Es decir, que Jesús hablaba, lo querían pescar en algo y no había manera de engancharlo a Jesús en alguna cosa fuera de lugar. A veces yo miro todos estos líos que hay en Estados Unidos y cómo los partidos políticos están, pero escuchando, leyendo cada tweet, mirando cada noticia, todo lo que la gente metida en los líos en Estados Unidos de ambos partidos, ¿no? Y pasa en todos los países, Latinoamérica ni hablemos. Y están buscando a ver qué es lo que va a decir la persona para ver si hubo un desliz y tratar de pillarlo en algo y entonces usar la prensa para destruir o desacreditar a la persona, para cometer el asesinato de carácter y de esa manera sacarse a la persona de encima. Bueno, eso es lo que estaban haciendo con Jesús. No estaba tan sofisticado el asunto como hoy, que tenemos medios de comunicación masivos y explosivos, pero buscaban la manera de agarrarlo. Y sin embargo, lógicamente nadie podía con la sabiduría del Señor, y entonces dijeron, bueno, tiraron la toalla, dijeron, con este hombre no se puede. Y entonces el Señor se da vuelta y lanza una tremenda serie de acusaciones en el capítulo 23, donde acusa a todas estas personas de hipócritas, insensatos, necios, ciegos, serpiente, generación de víboras. Ustedes lo leen después en casa, van a ver toda la lista cuando dice a esta gente hipócritas, ¿no? A través de todo el capítulo 23. Y bueno, toda esta escaramuza que tenemos acá culmina con el lamento entonces de Jesús sobre la ciudad a la cual había entrado, que era donde estaba el templo. Dice el verso 37 del capítulo 23, como corona de todo esto que les mostré: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Miren el asunto. ¿Cuántas veces los quise traer, los quise congregar debajo de mi cuidado protector, y ustedes no quisieron? Y ahora viene el asunto. Dice, he aquí vuestra casa, ese templo donde había entrado Jesús, por eso les leí esos pasajes, dice, esa casa os es dejado desierta. ¿Por qué? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez, repaso y repito. Capítulo 21, verso 12. Entró Jesús en el templo de Dios. Verso 23, cuando vino, entre paréntesis, Jesús al templo. Pero ahora noten que, seguido a sus palabras del verso 38 del capítulo 33, en el capítulo 24, verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo. Y saben una cosa, Jesús salió del templo. Y es la última vez que puso un pie en ese lugar. No volvió a entrar jamás. O sea que vemos a un Jesús en una entrada dramática en el templo. Vemos a un Jesús en interacción dramática en el templo. Y ahora Mateo nos muestra a una salida dramática del templo, a tal punto que les dice a los discípulos que ese mismo templo, en el capítulo 24, en los versículos que siguen, será totalmente destruido, no va a quedar una sola piedra en pie de ese lugar que ellos tanto cobijaban y querían. El templo es muy importante en todo esto porque era el centro de la colectividad, era el centro de la identidad cultural, política y religiosa o espiritual de toda la nación de Israel. Representaba ese templo la presencia misma de Dios en medio de la nación, en medio de su gente. Ese templo al cual Jesús había venido, había entrado, en el cual habían enseñado Jesús, ahora nos dice que va a quedar desierto. El Señor va a abandonar ese lugar. Y vuelvo a repetir, no vuelve a poner un solo pie en ese sitio. Por eso otra vez dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Desierta no de hombres, sino de la presencia de Dios. Yo pienso, hermano querido, qué terrible es cuando una persona piensa que porque está metido adentro de un edificio ahí va a encontrar a Dios.
Los judíos pensaban que porque tenían un edificio extraordinario, tal vez una de las maravillas en aquel entonces, la gente venía, viajaba para ver esa estructura. Los mismos discípulos nos dice allí que cuando veían eso decían al Señor, mira lo que es esto es un espectáculo, saca la foto, a ver el selfie, vamos a sacar un selfie con el templo. Una cosa tremenda. Bueno, alguno me va a escribir y va a decir, pastor, ya está hablando pavada, acá no había selfie, ¿no? Estoy bromeando, ¿no? Porque hay de todo. Bueno, en este caso, estos hombres miraron el edificio y quedaron impresionados. Las palabras de Jesús deben haber producido un impacto tremendo cuando dijo, esa casa va a quedar abandonada. Y ciertamente en el verso 1 del capítulo 24 vemos el abandono de esa casa. Dios se retira, Dios el Hijo me refiero. En ese momento es cuando Jesús entonces hace un llamado solemne a los discípulos a que pongan atención a las cosas que están tomando lugar, porque viene la hora del fin. Esto es el inicio, lo que está pasando acá. Por eso es importante el contexto, para que veamos cómo va progresando la información que ordena Mateo y llevarnos a este punto de la declaración del verso 44 del versículo 24, donde dice que, otra vez, el escritor dice, vendrá la hora que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Por eso usted nota en el capítulo 24, verso 42, donde dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el verso 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados. Y luego en el versículo 13 del capítulo 25, otra vez dice, velad, y agrega un poco más de información, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra venir acá, este verbo, es importante, significa, velar, significa mantenerse despierto. Velar quiere decir estar atentos, un cristiano lúcido, una persona que está en vigilancia. A veces pienso que hoy el cristianismo, en lugar de estar lúcidos, especialmente en lo tocante al retorno de Cristo, estamos adormecidos en nuestras fantasías. Estamos ahí, qué sé yo, narcotizados con todas las cosas, las ofertas del mundo, del momento, completamente distraídos, apartada la vista de aquel que ha de venir. Ya no miramos el cielo expectantes del retorno de Jesucristo. Y Jesús lo que está diciendo es que estemos lúcidos. Por eso usa la palabra velar en esos dos versículos, estar velando. Y la palabra preparado que aparece ahí en el versículo 44, hetoimos, significa estar dispuesto. Eso quiere decir estar preparado, estar en su puesto, estar en su lugar, pertrechado, sí, bien digo, una persona que está bien firme y cómo corresponde en esa espera. Así que Jesús nos llama a, número 1, estar vigilantes y número 2, estar preparados. Pero vigilantes y preparados correctamente para esa hora crítica de la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que le hacía la pregunta, ¿está usted preparado? Déjeme poner la pregunta de esta manera, ¿está usted lúcido? ¿Está usted debidamente preparado? ¿Está listo para ese momento, ese día y esa hora en que el Señor haga su aparición en este mundo por todos nosotros? A veces me pregunto, ¿cuánta gente hoy en el cristianismo puede decir amén a esa pregunta? Teniendo en cuenta eso, la pregunta del versículo 45 en la primera parte es extremadamente importante a mi juicio, ¿no? Dice allí, ¿quién es entonces el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Cuál es la persona? ¿Quién es la persona que está con los ojos abiertos, mirando ese momento crítico? ¿Cuánta gente puede decir a eso? Amén. Claro,
Hay mucha gente que levanta la mano y responde, sí, yo soy uno de esos, yo estoy vigilante, yo estoy preparado, ya estoy listo para recibir a Jesucristo. Pero cuando venga Jesús, ¿nos va a encontrar haciendo qué cosas? ¿De qué manera nos va a encontrar? ¿Estamos metidos donde Jesús nos metió? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó? La iglesia de Jesucristo hoy, que es el templo donde está presente el Señor, ¿cómo funciona ese lugar? Porque, a ver, si nosotros miramos el contexto, esta gente lo que hizo fue convertir el templo, ese lugar de adoración, de congregación, en un mercado. Comercializaban con las almas. Y la verdad, hoy yo creo que es un disparate decir que no sucede en la iglesia. Es engañarse. Hoy la verdad es que se comercia con las almas, en todo sentido. Entonces, no solamente eso, pero salimos a atentar contra las mismas palabras de Jesús cuando nos previene de estas cosas. El asalto que nosotros vemos, registrados por Mateo en estos versículos, lo vemos hoy otra vez repetirse en la iglesia contemporánea. La verdad es que hay que ser muy dormido para no reconocer esos mismos síntomas en la iglesia de hoy, en el campo evangélico. Jesús acá presenta en los versos 45 en adelante dos tipos de personas y dos tipos de actitudes en torno a esta revelación del retorno de Jesús. Versos 45 al 47 tenemos un siervo responsable y tenemos versos 48 al 51 un siervo malo, es decir, una persona irresponsable. En ambos casos se dieron cuenta que se trata de un siervo. Y la razón es porque, nos guste o no nos guste, tú y yo, y aún creyente y no creyente, hemos sido creados para servir a Dios. A la gente del mundo no le gusta esto. Bueno, pero le guste o no le guste, así son las cosas. Una vez nosotros no estábamos y un día Dios decidió crear a la criatura. ¿Se acuerdan el libro del Génesis? Agarró barro, le sopló el aliento de vida. ¿Y para qué lo hizo ese hombre? ¿Para que haga lo que hacemos nosotros? ¿O lo que hacían estas personas que mencionamos en los versos anteriores? Que acusaba a Jesús de ciegos, de hipócritas, de necios, de serpientes. No, Señor. Hemos todos sido creados para servir la voluntad de nuestro Creador. Así que acá no es un asunto de democracia donde sometemos este asunto al voto público a ver si aceptamos o no que debemos ser siervos de Dios. No, Señor, Dios nos creó a todos para ser sus siervos. Y cuando Dios nos salvó, que ya entramos en el programa de la nueva creación, la creación espiritual, la iglesia, nos salvó para que nosotros seamos sus siervos. ¿Qué clase de siervo eres? Bueno, Jesús está planteando a dos personas y los dos son, les guste o no les guste, siervos que han de hacer pura y exclusivamente la voluntad de Dios. La diferencia es que los dos siervos, uno es bueno, el otro no. El otro es un siervo, pero siervo malo. Qué curioso que hasta los malos sirven los propósitos de Dios, ¿eh? Y la Biblia está llena de eso, ¿eh? Nadie se puede burlar de Dios. Aún los malos, aún el mismo diablo sirve los propósitos soberanos de Dios. Nunca el diablo pone de rodillas a Dios. Es siempre al revés. El siervo responsable, descrito en los versos 45 al 47, miren qué características interesantes. La primera cosa que me llamó la atención es que se trata de un hombre que espera el regreso de su Señor. Lo primero que Jesús apunta de este Señor para hablarnos a nosotros de preparación es, mira a ese hombre. Es un hombre que está esperando. No solamente es un hombre que espera el regreso de su Señor, pero es un hombre que está convencido del regreso de su Señor. No le cabe un gramo de duda en su cabeza de si el Señor va a venir. No, Señor. Y no importa que se está extendiendo el tiempo, el otro pensaba que como pasaba el tiempo, bueno, ya está. No, este hombre, aunque tenía que esperar de la misma forma, de todas maneras no tiene ninguna duda. Sigue esperando, está convencido. No hay que probarle con argumentos que su Señor va a volver. Así que lo está esperando y está convencido que el Señor vuelve. Y la tercera cosa es que se dedica al servicio en el nombre del Señor.
No está quieto haciendo absolutamente nada. Está metido en sus quehaceres. Cuando el Señor lo llamó a este señor y le dio la tarea, le dijo, tú vas a administrar mi casa. Yo tengo que hacerme un viaje. No se da detalle quién es este señor, a dónde se fue. No interesa en la narrativa de la historia. El hecho es que este señor se arremangó y se puso a trabajar. Y no importa que se dilatara el tiempo del retorno del Señor. Todos los días este hombre cumplía con su tarea. Noten entonces 3 cosas que notamos de este caballero que nos sirve a nosotros para reflexionar de qué manera estamos esperando a Cristo. 1, esperanza. 2, convicción. Y número 3, servicio. ¿De qué manera tenemos que esperar a Jesús? Esperanza, convicción, servicio. Así es como este individuo estaba esperando a su Señor. Tenía la esperanza de que iba a volver, que lo iba a volver a encontrar al Señor. Y era un hombre que no tenía dudas y por eso estaba motivado a servir a su Señor. Noten que no tiene entonces un céntimo de duda. Es un hombre que trabaja y por supuesto sabe que a cualquier hora que aparezca el Señor lo va a encontrar haciendo lo que corresponde. Así que está esperanzado, está convencido y lo lindo es que está sirviendo a su Señor. Es un siervo responsable. Y entonces en el verso 46 Jesús dice, al final, noten qué interesante, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Es decir, a ver, este hombre espera, está convencido de que ha de venir, está sirviendo. Y qué cosa tremenda, porque aparece el Señor y dice, bienaventurado este hombre, porque cuando llega el Señor y abre la puerta, ¿a dónde está el siervo? Tirado panza arriba, tomando piña colada. No, Señor, ahí está, dirigiendo la hacienda, dándole de comer a la gente, a las personas que eran los siervos de la casa, yo no sé, el mayordomo. Este hombre lo encuentra trabajando. Si el Señor viniese mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo, supongan que mañana es el día, y a las 4 de la tarde, ¿a dónde nos va a encontrar el Señor? Si viene a la madrugada, si viene a las 8 de la mañana, si viniese ahora en estos minutos, ¿dónde estamos? Ustedes están en la iglesia. ¿Y el resto? Los que nos siguen por la cámara. Si en este momento el Señor aparece, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estuvo haciendo hace 5 minutos atrás antes de sentarse a escuchar el video? Esto es algo para ponerse a pensar seriamente. Dice, bienaventurado es aquel a quien el Señor cuando venga repentinamente lo encuentre metido donde su Señor lo dejó o lo encargó. Bueno, entonces tenemos el otro, el siervo irresponsable, ¿no es cierto? Este señor tiene un problema que está incrustado, vamos a decir, en la médula misma de la naturaleza humana. El problema del otro siervo está metido en el corazón de él. Es un problema de adentro. No es simplemente un problema de mente, porque lo es un problema de mente, pero es un problema del corazón. Dice otra vez, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, es un hombre que diserta consigo mismo, y el meollo del problema está allí adentro, en la naturaleza del hombre. Por eso es que Dios muchas veces dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque ese corazón está reventado, está podrido, está arruinado, necesita un relojero que lo ponga a tono, que le haga el afinamiento, que lo cambie, que reemplace ese corazón de piedra por uno de carne, que pueda palpitar. Este tiene un corazón de piedra, es un cara dura este señor, es un sinvergüenza. Y la razón es porque no tiene ninguna motivación positiva hacia su Señor. Tiene un corazón muerto, un corazón frío, un corazón que no palpita para el Señor, un corazón que no late las cosas espirituales.
Y noten ustedes que no lo hace en público, ¿eh? No es un hombre que sale por ahí diciendo yo soy un hombre malo. No, él se pone la sotana de yo soy el siervo de mi Señor. Yo estoy trabajando para él, en un sentido alardea su autoridad. Él es el administrador, pero no le anda diciendo a toda la gente, mire, mi corazón es un corazón negro como el carbón. No, él se trata de mostrar como un siervo del Señor. Pero aunque las personas no sepan qué clase de corazón tiene, el Señor lo está exponiendo. Es un hombre malo, aunque no lo declara a los cuatro vientos. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Hermana. Porque, a ver, yo puedo estar acá delante de ustedes y mostrarles un corazón amplio, tierno con el Señor, amante de mi esposa, mis hijos, mis hermanos, las almas. Pero ¿cómo es realmente mi corazón? A mí, ustedes pueden tener una perspectiva, pero el que realmente sabe qué es lo que hay adentro mío es Dios. Por eso la pregunta es válida. El corazón de este señor es el corazón de un hombre malo. Y era malo porque su corazón era un corazón malo. Su naturaleza era mala. ¿Cómo es nuestro corazón? Porque eso nos define a nosotros. Eso nos testifica de quiénes somos nosotros. Contrariamente a su consiervo responsable, este hombre, noten ustedes qué interesante, primero, no espera el regreso de su señor. El otro sí, este no lo espera. Usted no lo ve a este hombre parado en la ventana mirando de lejos. ¿Se acuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hacía el viejo? Dice que iba y esperaba, ¿no? Miraba de lejos, a la distancia, a ver si por ahí el hijo aparecía, y apareció. Apareció el hijo perdido. Este señor no está, ¿no es cierto?, como el padre de aquel hijo pródigo que representa a nuestro Dios, mirándonos, esperando el regreso del hijo perdido, ¿no? Y entonces, acá no vemos a este señor mirando por las celosías, ¿no? Mirando a ver si de lejos lo alcanzo a ver y que su corazón palpite de alegría, que cada silueta que pasa por el horizonte, ¿será mi Señor? Y contento, ¿no es cierto?, preparándose para recibirlo, alegre, lleno de gozo. No lo esperaba. No solamente eso, pero comienza a dudar o a cuestionar su regreso. Dice en el versículo 48, mi Señor se tarda en venir. Mira la hora, pasan los días, marca a lo mejor las cruces en el calendario y dice, no, este viejo no viene más. Se murió, le agarró algo pasó, no viene más. Y comienza a hacer conclusiones. Como se tarda en venir, entonces se dedica a abusar de la autoridad que le dio su señor, la autoridad administrativa, y comienza a abusar de todo el personal de la casa. Porque sin duda que cuando se describen las cosas que este hombre hacía ahí en el versículo 49, lo hacía en el nombre de su Señor. Yo tengo las órdenes de mi Señor. ¿Y qué hacía? Daba látigos, no le daba de comer al personal, sin duda que hacía que limpien todo, incluso sus chanchadas, porque el Señor le dio la autoridad para hacerlo y los maltrataba, ni siquiera le servía el almuerzo, no atendía al personal, a la hacienda de su Señor. Un hombre totalmente desencajado, un hombre irresponsable. Y el abuso de autoridad se extiende inclusive que comienza a vivir en pecado, comienza a juntarse con los delincuentes, la gente lasciva, los borrachos, vive una vida completamente perdida. Otra vez, tomando el caso del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dejó al padre y se dedicó a vivir, a gastarse la plata en borracheras y en fiestas, ¿no? Así que cuando el Señor habla en el 46, ¿no es cierto?, como se afirma el regreso del Señor, dice en el versículo 46, cuando su Señor venga. Ahora en el verso 50 se abre la idea de vendrá el Señor de aquel siervo, independientemente del hecho, ojo, de que este irresponsable pensara que la venida del Señor algún día iba a venir. Así que, a ver, mire la dinámica. Este señor decía, el viejo este no viene más. Mi jefe no viene más. Me voy a dedicar a la gran farra.
El hecho de que este hombre haga conclusiones no cambiaba el hecho de que su señor ya tenía el plan de volver y tenía la hora y el día. El pasaporte ya está en mano. Y al fin de cuentas el hombre dice que vino. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo, malo por supuesto, dice, en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y entonces dice, ahí le va a venir la de San Quintín, va a venir el castigo que le corresponde por su irresponsabilidad. Hermano querido, todo esto que Jesús nos narra acá no es para divertirnos. Lo que el Señor está tratando de mostrarnos con este ejemplo, que vuelvo a repetir, se lo hizo a los discípulos que escuchaban este sermón, pero Mateo lo plasmó en el Evangelio para hablarnos a nosotros ahora de esto. Y lo que encontramos acá es un llamado a prepararnos para esa hora crítica, a esa hora crucial en que el Señor Jesucristo va a irrumpir otra vez en la escena del mundo en forma personal. Va a hacer su regreso a este mundo, va a aparecer por segunda vez. Y nos dice, nos quiere mostrar que le va a dar a cada uno lo que le corresponde. La persona que actuó con responsabilidad, bienaventurado será. Y la persona que es de un corazón malo y actuó en una forma irresponsable, como los religiosos de Israel, que inclusive lo desafiaban abiertamente al Señor, bueno, vendrá el lloro y el crujir de dientes, el dolor y el miedo, el terror, por haber desperdiciado la salvación que les ofrece el Señor Jesucristo. Y entonces yo me preguntaba, y quiero dejar esto con ustedes, ¿de qué manera debemos estar preparados nosotros para ese día? Porque eso es lo que el Señor quiere, nos está diciendo, estén preparados. Ok, Macanudo nos muestra el ejemplo, pero ¿de qué manera me preparo yo? ¿De qué forma voy a estar preparado para ese momento, inoportuno? Porque no es algo que espero, es algo repentino. Es el momento que no espero, en realidad. Cuando estoy ocupado en cualquier cosa, ahí aparece el Señor. En los versos anteriores habla del ladrón que aparece repentinamente, ¿no? Este ejemplo que les estoy leyendo es una extensión de lo que dijo anteriormente. Dice, velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. El ladrón aparece de repente, ¿no es cierto? Hable la claraboya y se mete adentro y desvalija la casa. Qué sé yo no sé si usted sabe de algún ladrón que le llama por teléfono antes de entrar a la casa, avíseme, ¿no? No sé, mejor que se dedique a otra profesión. Mire, pastor, en una hora voy a estar por ahí y le voy a vaciar toda la casa, prepárese. No. Entonces Jesús va a entrar así como ese ladrón que no da aviso. Ya los avisos están dados ahora. En un sentido tenemos acá el telegrama del Señor que dice, vengo. Lo que no les estoy diciendo es en qué momento, pero vengo. Vendrá el Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que prepararme? Número 1, siendo fieles al Señor. Siendo fieles al Señor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Jesús nos llama a estar preparados. ¿Cómo nos debe encontrar? En fidelidad. La palabra fiel acá es muy importante. La palabra pistos significa persona firme, constante en el cargo o en el puesto donde Dios lo ha colocado. Todos nosotros estamos en esta ciudad, estamos en esta congregación, porque Dios, yo no sé por qué, pero te trajo a este lugar. El Señor se fue hace 2000 años atrás y nos dejó a la iglesia en este mundo. Nosotros los cristianos históricamente somos los siervos que debemos atender los intereses de nuestro Señor. Y luego nos diseminamos en congregaciones a través de la historia y los pueblos. Y hoy nosotros tenemos una presencia histórica. Estamos en esta ciudad. Los que están siguiéndonos por la cámara, usted está puesto en el lugar donde Dios lo quiso. ¿Qué está haciendo? El Señor lo puso para que usted sea fiel, para que usted desarrolle su trabajo.
El Señor va a aparecer en cualquier momento. Lo va a encontrar a usted fielmente en su puesto, en su tarea, o distraído haciendo cualquier otra cosa. Hermano querido, uno de los problemas de la iglesia contemporánea es que los soldados de Cristo no están en su puesto. No estamos cumpliendo las órdenes de nuestro general. No somos fieles a nuestro comandante, a nuestro Señor. Estamos luchando y boxeando con las sombras, con el aire. No estamos siendo la punta de lanza en la sociedad para llevar el evangelio de Cristo. La tarea que nos dio Dios es de ser testigos. Pero no lo estamos haciendo. No somos fieles a nuestra tarea. No estamos haciendo el trabajo que el Señor nos encomendó. Esta palabra es muy importante. ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuál es tu cargo? Y no hablo de cargo de la posición de élite dentro de la iglesia. No, Señor, nuestro cargo como un siervo de Jesucristo. Nuestro cargo es eso, es servir a nuestro Salvador, servir a nuestro Señor. El lugar que el Señor nos ha encomendado y la tarea que nos ha encomendado. Pablo escribió a los hermanos en Corinto, una iglesia que andaba como la mona. Yo siempre critico la iglesia de Corinto, era un desastre. Y me llama la atención estas lindas palabras de Pablo que le dice a la gente en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 4, verso 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, a esta iglesia problemática. ¿Por qué lo mandó a Timoteo y no mandó a Lucas o a algún otro? Mire lo que dice. Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Les estoy mandando a este. ¿Por qué? Porque es fiel en el Señor. ¿Fiel a qué? Fiel a que le encomendó Pablo. Pablo le dijo, vete para allá, había cosas que corregir, Pablo mandaba las cartas, y en fin, había que orientar la iglesia, era un lío, ¿no? Y entonces lo manda a Timoteo. Por allá lo dejó en Éfeso también, ¿no? Para poder corregir las cosas que estaban sucediendo. Eso lo vemos en 1 y 2 de Timoteo. Pero ¿por qué mandaba a Timoteo? Porque veía que era un cristiano fiel, que cuando se le daba una tarea, allá iba el hombre. A veces se asustaba a Timoteo. En una de las cartas le dice, no te acobardes, dale para adelante. Y Timoteo no se ponía a retrucar a Pablo diciendo, no, para un poco, se te está yendo la mano, ¿no? No, se asustaba, pero Timoteo le daba la carta de ánimo y el hombre allá iba. Dice, es fiel en el Señor. Tuvo que encarar dificultades, pero de todas maneras estuvo en su puesto. Así que es fiel Timoteo en la esperanza. Timoteo es fiel en sus convicciones. Y él es fiel en su servicio, tal como el ejemplo que nos da Jesús de este siervo responsable en el ejemplo que tenemos que nos da el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo envió a Timoteo y no a otro a la iglesia de Corinto. Es muy lindo esto. Yo me pregunto, cuando Dios nos ve a nosotros, ¿nos ve cristianos esperanzados, de convicción, dispuestos al servicio? ¿Puede Dios meternos en alguna tarea como hizo Pablo con Timoteo? Por el hecho de que somos fieles, siempre listos ahí con la varilla en la boca del cañón, ¿no es cierto? Haciendo nuestra tarea, nuestra misión en este mundo. Número 2, tenemos que estar preparados siendo prudentes en el Señor. Número 1, fieles. Número 2, prudentes. ¿Lo ve eso? Está ahí en el texto, ¿no? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? La palabra prudente en el original es una persona juiciosa, una persona sagaz, una persona sensata. Yo no sé, pero hoy lo que menos tenemos son cristianos sagaces, ¿eh? Hay una insensatez en el pueblo cristiano de hoy que es espantoso. No hay sagacidad. No somos cristianos, ¿cómo puedo decir?, juiciosos. Pero oigan, las cosas que se están permitiendo que se metan adentro de la iglesia muestra que desde la corona hasta la planta de los pies, toda la iglesia no tiene juicio.
No solamente no tenemos juicio en cuanto a la conducta, pero acá arriba, acá adentro, no hay juicio adentro de la cabeza. No discernimos las cosas. Defendemos cualquier cosa. El otro día estaba hablando con unos hermanos, la pasamos muy bien con unos hermanos y estábamos conversando que uno de los pocos lugares en donde metemos a personas no profesionales a trabajar en un área específica es la iglesia. Hoy los pastores, cualquier tipo es pastor y pastora, hasta los nenitos. Ahora ponemos a los nenitos a enseñarnos a nosotros. Dígame usted, ¿qué me va a enseñar un pelado de 6 años a mí? Y no es porque uno sea arrogante. ¿Me va a venir a hablar del matrimonio un pelado de 6 años? Dígame usted, ¿cómo ser padre? Pero no, nos ponemos contentos. No, miren qué lindo que habla el chico. Claro, lo metieron a estudiar como un loco el sermón. Le ponemos el trajecito, lo pintamos, le cortamos el pelo y entonces el pibe se pasa, hace una obra de teatro predicando. Y sí, el pibe es fenómeno, es precioso, ¿no? Verlo, cómo hablan, con qué pasión. Después de haberle hecho un coaching de no sé cuántas horas o semanas y lo ponemos ahí adelante al muñequito. Es un títere de los adultos para impresionar a la gente. Pero esos son nuestros pastores ahora. Miren ustedes qué cabeza. En lugar de poner gente de experiencia, ahora estamos poniendo un mocoso que no sabe ni por dónde le pega el aire, que no sé si se sabe cambiar los pañales todavía. Pero eso es la iglesia. Somos tan vivos. Y claro, yo digo estas cosas, van a decir, pero qué hombre recalcitrante, es un cavernícola, bien, porque después vienen los comentarios, ese hombre es uno de la antigua, eso hay que tirarlo por la ventana, no es intolerante. ¿Qué tiene de malo poner a un chico? Bueno, mi querido, así nos van las familias, así nos van los hogares, así nos van las iglesias. No tenemos juicio, hacemos cualquier cosa en el cuerpo de Jesucristo. Miren ustedes, cuando vamos a Tito, ¿no es cierto?, Pablo, otra vez, tenía estos muchachos que eran tremendos siervos y dejó a Tito para, en fin, es una carta para orientarnos cómo disciplinar en la iglesia. Tener una iglesia disciplinada. Y le dice, mire qué cosa, ¿no? Dice en el versículo 1 del capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No habla cualquier cosa, no es lo que está de acuerdo con la popularidad de la gente en la sociedad, lo que está de acuerdo con los movimientos sociales, las ideologías de turno. No. Tú tienes que hablar lo que está de acuerdo con no la doctrina, porque hay mucha doctrina, hay buena doctrina y mala doctrina. Pero Pablo le dice, tú vas a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahora mira lo que dice de ahora en adelante. Dice en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Entonces ahora Pablo le escribe a Tito y dice, mira, enseña la sana doctrina. Y una de las cosas que sacamos de la sana doctrina es prudencia. Enseñar a la gente a ser prudente. Noten ustedes en el versículo 4 y 5 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser esas mujeres prudentes. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Agarras la onda, la importancia de ser sensatos, prudentes en la iglesia. Si hay algo que no encontramos en la iglesia, esa constante, es prudencia en la iglesia. Y Pablo le escribe a Tito, mira, ¿sabes una cosa? La sana doctrina incluye eso, de formar carácter prudente, gente prudente. El Señor dice, cuando venga el Señor va a encontrar quién es el siervo prudente. El de la historia, el segundo ejemplo, era un hombre imprudente. Por eso termina después crujiendo los dientes de terror, ¿no es cierto? Y de dolor y rabia, porque fue un hombre imprudente. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar sobre los riesgos de las cosas que nosotros hacemos. Eso es tener prudencia. Es decir, ¿qué beneficios traen el retorno de Cristo o consecuencias si no hago lo que me corresponde? La persona que vive despreocupado es un imprudente. Y Jesús lo que dice es que tenemos que estar preparados siendo prudentes. Y número 3,
número 1, fieles. Número 2, prudentes. Y número 3, ocupados en la labor del Señor. Verso 46 dice, le halle haciendo así. Que el Señor cuando venga nos encuentre donde debemos estar, donde hemos sido dejados. Así como el Señor le ha encomendado a este hombre o a los dos hombres que hiciesen. Uno hizo, el otro no. El otro se tiró a hacer la que se le dio la gana. A veces me pregunto, cuando el Señor venga de regreso, ¿qué nos hallará haciendo a nosotros en la iglesia contemporánea? A cada uno de nosotros, hermanos queridos, se nos ha dado una responsabilidad como creyentes, todos. Se nos dan dones, o un don, por lo menos un don, pero todos tenemos una participación, todos. Por lo pronto todos somos partícipes del llamado a evangelizar. Hoy día piensan muchos que la evangelización está a cargo de los evangelizadores. El comité evangelístico tiene que salir a evangelizar. El hermano Paco o la hermana Marta, qué sé yo. Ellos son los encargados de la evangelización. El misionero es el encargado de evangelizar, el pastor. ¿Para qué le damos el púlpito? No, Señor. Tú y yo, todos somos los evangelizadores. Todos somos los testigos de Cristo. Y no solamente debemos hablar, sino que debemos vivir o predicar el evangelio con nuestros pasos, nuestras acciones, nuestra conducta. Hablar de Jesucristo, que Jesucristo es una realidad, que soy un siervo de ese Jesucristo, que Él es verdaderamente mi Señor. Muchos viven como el siervo malo, ¿no? Acá, que noten ustedes en el verso 48 de sus Biblias dice mi Señor. No dice el tipo mi jefe. ¿Se dieron cuenta que dice mi Señor? Tarda en venir. Pero resulta que esa declaración, mi Señor, es una mentira, es una hipocresía. Así hacían los judíos. Por eso Jesús dijo hipócrita, porque ellos se la pasaban diciendo mi Señor, Dios, Jehová, Adonai. La crítica va hacia aquellos hipócritas, los religiosos que se llenaban la boca. Por eso les leí todo el contexto, porque encaja todo el asunto en ese cuadro. Está representando cuando dice a este hombre que es un hipócrita, lo echará con los hipócritas. Está hablando del clero que se daba el aire de que ellos eran los maestros de Israel. Y eran unos hipócritas, necios, ciegos, como este siervo malo. Y sin embargo le dicen, mi Señor. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo en aquel famoso sermón del monte, decía el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es eso? Pero si te estoy declarando Señor en mi vida, te estoy declarando como el Señor de mi vida, ¿con eso alcanza? No alcanza. Dice, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de ese Señor. El asunto es que yo asumo mi servitud a ese Dios, que yo soy un súbdito de ese Dios, de ese Señor. A veces se habla, no, acéptalo como Salvador. Bueno, Jesús está diciendo, aceptar a Jesús, el Salvador, es aceptar la persona, no solo la obra. Y es el que me salva, es el Señor. Así que acepto su obra y acepto su persona. Y es Señor de mi vida, dueño de mis recursos. Él es mi Señor. Y por lo tanto, porque Él es mi Señor, hago su voluntad como hizo el hombre del ejemplo primero en la parábola esa de Jesús. El otro decía, mi Señor, pero no hizo la voluntad de su Señor. Por eso Jesús presenta en este sermón, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos una serie de cosas, no estuvimos sirviendo en tu nombre como hacía el hombre de esa parábola. Y el Señor dice, no los conozco, ni sé quiénes son, nunca tuvimos una relación, usted y yo. Este señor dice, mi Señor, y sin embargo no está haciendo lo que el Señor le comisionó a hacer. Ya me imagino que cuando viene el Señor y encuentra todo el relajo que había en la casa, Señor mío, volviste otra vez, qué contento que estoy, Señor. ¿Qué pasó acá?
Estos borrachos, estos sinvergüenzas, no hacen caso. Probablemente le tira la culpa al otro, siempre le echamos la culpa al otro. Estos pillos, estos siervos que tenemos que cambiar los siervos. Tenemos que buscar otra gente porque no me hacían caso. Dice que lo caza del frunce y lo tiran para afuera, ¿no? De cabeza a este sinvergüenza. Bueno, y sin embargo decía, mi Señor. Si Cristo es realmente nuestro Señor, yo creo que toda la iglesia haría la voluntad del Señor, pero no la estamos haciendo. Estamos haciendo nuestra voluntad. Incluso nuestras oraciones dejan ver eso. Cuando le decimos a Dios, le demandamos a Dios que haga cosas a nuestro favor en lugar de decir, Señor, hágase tu voluntad, como nos enseñó Jesús a orar. Muchos hoy, de la misma forma que hace 2000 años atrás, comercializan con la religión. Muchas personas cuestionan la autoridad de Jesús. Muchos agarran las palabras de Jesús, a las tergiversan para sacar partido de todas las cosas. Tergiversan las escrituras, juegan con la palabra de Dios. No, nada de eso, de todas estas maniobras va a cambiar la realidad de que Jesús está determinado a volver a este mundo. Las palabras de Jesús no dejan lugar para la duda. Jesús dice allí en el verso 44, vendrá otra vez. Y luego está insertada la idea en el versículo 50. Y luego en el versículo 48, noten que aunque no es esa la idea de la persona, dice, mi Señor tarda en venir. El verbo sigue allí, el Señor va a venir. Hay una repetición deliberada de ese verbo, venir, vendrá, para que se nos meta en la cabeza, para que entendamos la realidad del retorno del Señor Jesucristo. Si el Señor se está tardando en venir es porque nos está dando tiempo para el arrepentimiento. Nos está dando el tiempo para prepararnos. Si no estás preparado, yo te animo a que te acerques a Cristo y lo aceptes como Salvador de tu vida y Señor. Porque viene, y yo me pregunto cuando venga, ¿en qué condiciones te va a encontrar? El hombre que dice, no necesito arreglar las cuentas con Dios, es un corazón malo. Puede ser una buena persona, pero su corazón es un corazón arrogante que dice, el Señor no va a venir, no va a pasar nada, todo esto es cuento chino, yo voy a seguir viviendo según mi propio criterio. Bueno, nos vamos a llevar la sorpresa, porque nos guste o no nos guste el Señor, en cualquier momento abre la puerta y va a entrar a la escena de este mundo para buscar a los siervos fieles. Y a ellos se les dice, bienaventurados. Los otros, los que fueron rebeldes, se van a encontrar en serios problemas. En estas fechas en las que nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús, o para otros simplemente un asunto de, no sé, un feriado nada más, para pasarla bien, tomar y comer, tenemos que poner en orden nuestras prioridades. No se trata de celebrar la Navidad. Se trata de celebrar el día que vino el Señor Jesucristo para volver a este mundo. El nacimiento fue el primer paso. Ya se fue. Pero Jesús dice, vuelvo. Y viene a darnos a cada uno lo que nos corresponde. Jesús dijo, prepárense. Mi pregunta es, ¿estás preparado para la Navidad? ¿Y no te estás preparando para el retorno de Jesús? Él va a venir el día y la hora que menos te lo imagines. Y la pregunta es si te va a encontrar haciendo la tarea del siervo, haciendo lo que Él te ha encomendado. Bueno, eso es algo que tenemos que responder todos nosotros en forma personal y privada delante del Señor. El Señor dijo, prepárense, velad, porque el día viene. Y creo que falta muy poco tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos donde haces comparaciones de la vida real para, en fin, llamarnos a nosotros a la reflexión. Ayúdanos a tener esperanza en tu retorno, Señor. A tener la convicción de que esto se va a suscitar, va a suceder, vas a volver otra vez por la iglesia. Y que mientras esperamos ese día tengamos las manos envueltas en los negocios tuyos. No nos dejes caer en la negligencia, en ser irresponsables como este hombre. Pasaban los días, los meses, los años, los siglos, milenios. Y sin embargo, Señor, al ver que no vienes, comienzan a vivir responsablemente solo del presente y no mirar hacia el mañana.
Ayúdanos, por favor, a prepararnos, a ser fieles, a ser personas prudentes y personas envueltas en la tarea que nos has encomendado. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Ayúdanos, por favor, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.